lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Sí, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Gloria. Bueno, estamos en otra emisión del Poder Transformador de la Palabra con el pastor Eduardo Codagnone. ¿Qué tal, pastor? ¿Cómo está? Bendecido para bendecir, decía el hermano Enrique Stroyan. Qué bueno. Me acuerdo de eso, Su en las saludo. convenciones, el saludo clásico Nos de hacía del repetir, pastor Stroyan. bendecido para Para bendecir. Bien. Bien. Buenísimo, hoy tenemos uno de los tantos temas prometidos. ¿no? Ajá, Hoy vamos a hablar abiertamente de posesión. ajá. Y va a estar muy interesante. Bueno, en esto radica el poder transformador de la palabra, porque no sabríamos manejar la cuestión de las posesiones, las distintas posesiones, si no Ujú. fuera por la palabra. Y por ella, por la palabra de Dios, llegamos a conocer el ámbito espiritual, por ella vemos lo que nuestros ojos no ven. Ya estamos entrando en terreno así como definido, pero todavía mirando de arriba para abajo, yendo en el mundo espiritual. Desde el reino de los cielos Claro. hacia abajo. Sí. De lo más importante a lo otro. Que cuando hablamos de posesión, Ujú. ¿de qué estaríamos hablando? Vamos a definirlo así, que es una fuerza interna que se manifiesta en forma externa y te conduce, te guía, te hace operar, te hace manifestar de una manera. Bueno, estábamos charlando antes de iniciar sobre este videíto que tenemos para recomendar. Es propiamente una poseída. Ajá. El avión está saliendo del aeropuerto para despegar, ya está yendo rumbo a la pista, al punto de despegue, y esta mujer se manifiesta y empieza a gritar en el avión. Trata el personal de a bordo de calmarla, de controlarla. Ella se sale de su butaca, lo que hace que finalmente el avión pare y no vaya al punto de despegue porque tienen que resolver eso. Y ahí está gritando Jesús, 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 Jesús. Tenemos para recomendar el videíto que nos muestra todo. El video, si querés, lo buscás en YouTube, que dice, verá el título, mujer enloquece en avión y salva la vida de muchos pasajeros. Así, mujer enloquece en avión. Búscalo y lo vas a encontrar. Es un video que, aparte, hay muchas referencias a ese video. Ahí cuando yo lo recibí del grupo de pastores, me acordé mucho de lo que estamos hablando aquí, porque esta mujer está poseída por el Espíritu del Señor. Me imagino yo, ella pensaría qué vergüenza lo que estoy haciendo, pero no paró, estuvo 2 horas, se demora el vuelo, y cuando están todavía tratando de calmarla, cuando empiezan a ver que sale humo de uno de los motores del avión. Instantes después, bueno, no sé si esto se llama espoliar, para quienes les gusta la sorpresa, pero quiero contarlo para quienes no van a buscar el videíto, pero búsquelo porque está emocionante. Por lo que se ve en el video parece ser un avión de American Airlines, y bueno, primero me imagino la bronca que tendrían todos los pasajeros, pero luego sueltan los toboganes de bajadas de emergencia, y la gente se tira por los toboganes y sale corriendo en el pasto porque se prende fuego el motor del avión.
Ujú. y tienen que venir 4 camiones de bomberos a apagarlo. A esa altura, el capitán dijo, si no hubiera sido por esa mujer, esto explotaba en el aire y moríamos todos. Emocionantes para verlo. Lo que queríamos ilustrar con esto es que es la presencia, una fuerza, la presencia de una fuerza que se manifiesta internamente en la persona, se manifiesta y te hace que exteriorices, Claro. ¿no?, esa directiva que estás teniendo. Estamos hablando de posesión sin hablar de posesión demoníaca, porque Claro. cuando hablamos bajo ese título que nos salió en las grabaciones anteriores, ¿no? Que las tinieblas no piden permiso, Sí. ¿no? Bueno, aquí cuando hablamos de la manifestación del Espíritu de Dios, yo sé que de pronto a muchos creyentes le hace cosquilla que hablemos de posesión divina. Cae mejor si uno dice la unción del Espíritu, el Espíritu la tomó. El Espíritu de Dios la tomó bajo el control divino, donde hay una diferencia. En la posesión demoníaca no tenés opciones. Ujú. Ahora, las personas que alguna vez han estado o hemos estado bajo la directiva divina, guiado por el Espíritu Santo, tenemos todavía la facultad de controlar nuestra voluntad. Ujú. Pero entendemos que no hay que entorpecer lo que Dios está haciendo. Entonces, es la gran diferencia. Yo recuerdo cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, yo estaba hablando en lenguas y me acuerdo saltando y gozándome por lo que vivía, y yo podía detener cuando quería detenerlo, pero no lo quería detener, porque lo que estaba viviendo yo sabía que eso era de Dios. Claro. Entonces quiero destacar eso, que el Espíritu Santo no te anula, no es un dominio sin permiso. Ujú. Entonces, al hablar de posesión, hoy hacemos esta distinción, porque, bueno, ¿para qué? Para que no te asustes, para que la gente no se asuste, para que no te posean ni las posesiones ni las posiciones, sino que te posea el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Meditaba Eso. justamente que mucha gente está poseída por las posiciones, está en una posición donde la función o la posición que tiene la maneja por sobre todo, le maneja la vida, y otros por las posesiones que tienen. Poseedor de muchas cosas, y ahí quién posee a quién. Claro. No, las posesiones están poseyendo a ese amo, cosa que no sucede en el reino de los cielos, la manera en que opera el Espíritu Santo. Así que bueno, hoy hablamos de posesión divina con muchísimo contenido y muchísimas citas en las Sagradas Escrituras para ver que esto tiene absoluto fundamento bíblico lo que estamos diciendo. Buenísimo. Vamos a hacer una pequeña pausa y te invitamos, vamos a ver un pequeño corto donde te explicamos cómo podés sumarte a una red en Casa de Dios. Hoy es muy necesario estar conectados unos con otros, y si sos de Casa de Dios o querés pertenecer a Casa de Dios, te vamos a dejar la manera en que podés hacerlo. Sálvame, guíame. Me sostengo en comunión, comunicándome con mi red periódicamente. El conjunto es mi primer y más inmediato contacto con la iglesia. A través de mi red voy a recibir mensajes del pastor principal Eduardo Codañone por medio de escritos, audios o videos, alimento, aliento, exhortación y lineamientos. Son enviados a través de los conjuntos de las redes de la iglesia. También pude recibir mensajes de los pastores para alentar y ministrar a las redes o a sus miembros en particular. También recibo mensajes de los conjuntos. Los responsables de cada red están a disposición de los miembros y se comunicarán periódicamente para consolidar, alentar, motivar y organizar los distintos movimientos de la misma. Muy importante, si no estás integrado a ninguna red, comunícate ya mismo al 3416-948788 para que puedan ubicarte rápidamente. Más oscura
precioso Jesús. Cuídame, mi precioso Jesús. Tómame, cuídame, Jesús. Tómame, cuídame, mi precioso Jesús. Tómame, mi precioso Jesús. Continuamos y escuchamos de fondo este Tómame, tómame. Amén. Bueno, decíamos cuando veníamos tratando este tema que la relación espiritual que el Señor nos plantea en su palabra, especialmente en el nuevo pacto, que es lo que es necesario hacer la diferencia con el antiguo pacto. Por eso, al observar el vocabulario evangélico, el vocabulario cristiano, nosotros tenemos gran parte de nuestro vocabulario que corresponde al antiguo pacto, no al nuevo pacto. Porque en el antiguo pacto eran visitaciones. Una persona era visitada por el Espíritu. El Espíritu de Dios no estaba en forma permanente en las personas, en los profetas, en los ministros del Señor. Venía sobre esa persona para una misión específica, en el momento específico, no estaba permanente. A diferencia, en el nuevo pacto, el Espíritu viene para estar con vosotros y en vosotros, y cambia absolutamente el cuadro. Por esto es necesario comprender que en Cristo, en el Evangelio, en el nuevo pacto, la relación, por decirlo de una forma clara y contundente, es una relación de posesión, de habitación, de posesión, se instaló el gobierno de Dios ahí adentro de uno. Y vamos a recorrer una pequeña lista de algunos pasajes de las Escrituras, algunas menciones donde nos cuenta que el Espíritu de Dios mora en nosotros, que ese es el plan divino. Algunas, yo creo, ya está en la memoria de quien nos esté acompañando, porque hay una cantidad de contenidos en las Sagradas Escrituras hablándonos de esto. Por ejemplo, lo que Pablo describe en 2 Corintios 4, versículos 7 al 18, con el vaso de barro, ¿no? ¿Querés que los lea? ¿Los voy leyendo? ¿Lo tenemos? ¿Lo tenemos en la pantalla? Dale, vamos. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en ustedes la vida. ¿Sigo? ¿Hasta qué? Hasta el 18. Hasta el 18. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor de vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. No se ven. ¿Cómo se diría cuando es extraño? No está hablando de lo deteriorable que es por fuera y lo renovable que es por dentro al mismo tiempo, ¿verdad? Lo de afuera se va envejeciendo, pero lo de adentro se va renovando. ¿Cómo se entiende esto? Es que el que está adentro
es el Espíritu del Señor, es el Espíritu eterno. El tesoro en vaso de barro. Se dice, de pronto quienes han estudiado el tema de usos y costumbres, que era una modalidad esconder en un vaso, en un recipiente de barro, el que tenía un tesoro lo guardaba ahí adentro. Claro. Porque ¿quién para iba que pase desapercibido. Sí, ¿quién iba a desconfiar de eso, no? Bueno, ¿quién va a desconfiar del hermanito, de la hermanita? Que uno lo ve como una persona sencilla, común, normal, pero adentro tiene el Espíritu de Dios. Y este es el concepto que el Nuevo Testamento remarca y remarca y remarca. Somos un vaso de barro frágil. Nosotros, lo exterior. ¿Cuántas menciones hace Pablo? No tengo acá conmigo la cita en mis anotaciones, pero sí la recuerdo. Está por ahí en Efesios, hablando del ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu de Dios. Efesios 3:16. Bueno, ¿cuánta mención hace la Escritura a su Espíritu habitando dentro nuestro? A diferencia de en el Antiguo Pacto, que era una visitación, aquí es permanente. Entonces, tiene todo el sentido de posesión. Vino, se alojó y está ahí adentro, ¿verdad? Como el tesoro en el vaso de barro. El apóstol Santiago, capítulo 4, versículo 5, hace una expresión algo así como contundente. Santiago 4, versículo 5, a ver si lo tenemos ahí. Sí, dame un segundito, ahí lo tengo. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Fíjate qué contundente, ¿no? Dios hizo morar su Espíritu en nosotros y es celoso de nosotros. Claro. Él quiere, nos anhela celosamente. No, en otras palabras, no nos comparte con nadie. No nos comparte. Entonces, vamos descubriendo que la relación del Espíritu en el creyente es su presencia manifestada dentro nuestro, lo que luego se manifiesta en forma externa, en esta definición que compartíamos. Cuando hablamos de posesión, estamos hablando de la presencia de una fuerza instalada en nuestro interior que se manifiesta en forma externa. De allí es en ese creyente que tiene gozo en medio de la prueba, claro, que está pasando penurias, pero como dice Pablo, derribado pero no destruido, perseguido pero no desamparado, ¿no? Saca fuerza de donde parece que no hubiera, se renueva en fuerzas a causa del Espíritu que está dentro de él. Es la manifestación del fruto del Espíritu Santo, que nosotros leemos cuando Pablo habla en el libro de Gálatas acerca de el fruto del Espíritu Santo en nosotros, amor, gozo, paz, paciencia, pero cuando vos cada una de esas las buscás en las Escrituras, que es lo que se habla en otros lugares, siempre está acompañado de una situación que parece contraria. Por ejemplo, Pedro es el que dice que la prueba es la que produce paciencia, ¿no? Que también que el desafío es lo que produce fe. Claro. Que las obras desafiantes es lo que hacemos por la fe. Siempre es como que, bueno, yo lo relaciono con esto, cuando Jesús dice la paz que les dejo no es la paz que da el mundo. Claro. En el mundo dice, ¿qué es tener paz? Y tener un montón de plata en el banco, todo resuelto, salud, qué sé yo. Y no meterse en desafíos. Claro, y la paz, conforme al fruto del Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo en nosotros, se produce aún en el medio de las tormentas más difíciles, o se manifiesta en el medio de las dificultades. En mi oración cada día yo le pido al Espíritu Santo que Él me lleve a orar en la voluntad del Padre y que me abra el entendimiento para comprender más de la majestad y de la gloria del Padre. Por naturaleza nosotros miramos el problema y ya descubrí que si yo miro el problema me hundo. Claro. Yo tengo que aprender a mirar la majestad y el poder del Señor, y el que la conoce es el Espíritu que vino a traernos esa revelación. Ahora, vamos a seguir avanzando, porque en Juan capítulo 14, hay varias citas en Juan, pero una de ellas está en capítulo 14, versículo 23, que me encanta, me llenó de paz, de confianza, de fortaleza cuando descubrí el contenido de ese texto, aunque gran parte del capítulo 14 viene hablando de la presencia del Espíritu Santo, pero quise hacer mención así puntualmente de lo que dice el versículo 23. Respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará,
y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Así que viene a instalarse, viene a instalarse en uno. Impresionante, eso me llenó de convicción. Capítulo 7, versículo 37, Jesús hace una declaración y Juan toma las palabras de Jesús y, obvio, cuando Juan escribe el Evangelio ya había pasado hasta lo de Pentecostés, la muerte de Jesús, la resurrección, la ascensión al cielo, ya había pasado el Pentecostés, entonces tiene una claridad absoluta para interpretar qué fue lo que dijo Jesús ahí. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Espíritu que habían de recibir. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Fíjate, qué ilustrativo. Yo estoy mirando que en algunos de los contenidos bíblicos está dicho en forma ilustrativa, como por ejemplo el tesoro dentro del vaso de barro. Sí. Pero en Santiago es bien directo, el Espíritu que Dios hizo morar adentro tuyo. En Juan es 14:23 que veíamos recién, es el Padre y el Hijo haciendo morada dentro de uno. Aquí está ilustrado con el río en su interior. Y está interpretado por Juan. Interpretado por Juan, un río que está en movimiento, que está corriendo, ¿no? ¿Cuánto hay? Cuando los predicadores nos entusiasmamos y empezamos a filosofar de lo que dice un texto, ¿cuánto hay para hablar de un río? ¿Cuántas cosas tiene un río, no? En principio está hablando la visión de Ezequiel, en el claro. libro de Ezequiel, que habla del templo, que ese templo es Cristo, y que de ahí sale un río que se va haciendo cada vez más ancho y que todo lo que toca tiene vida. Y Jesús está haciendo como eco de esas palabras, que tiene sed, venga a mí y beba, porque soy ese río, de su interior correrá este río de agua viva. Fíjate que es enfático en las Escrituras, que no habla de una apariencia o un toque exterior o una visita, habla de instalarse adentro. De algo de adentro, claro. Sale de adentro, no es de afuera hacia adentro, es de adentro hacia afuera. Viene a morar adentro y sus fuerzas, habitando dentro nuestro, van a exteriorizarse, va a manifestarse en lo exterior. Tengo otra cita que me ha hecho tanto bien detenerme ante ella. La hemos mencionado algunas veces aquí, Romanos 8:16. Romanos, capítulo 8, versículo 16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué tal? Mira, aquí no deja lugar a duda ninguna, ninguna. ¿Y a qué duda me refiero? Hay algunas corrientes teológicas que consideran que el hombre no tiene espíritu. A partir de algún texto bíblico formaron el concepto de que el hombre tiene alma viviente, pero que no tiene espíritu, que recién tiene espíritu cuando Dios le da el espíritu. Sin embargo, yo encuentro en tantísimos lugares de las Escrituras donde Dios habla del espíritu del hombre. Claro. Bueno, este es uno. Y aquí contundente. Y habla del Espíritu Santo Claro. en diálogo, en comunión con nuestro espíritu, Claro. testificándole. Testificándole, le está diciendo, le está afirmando. Y fíjate qué mensaje le da, qué mensaje. Justamente la identidad, que es tan pero tan importante para cualquier persona, la identidad es fundamental para cualquier persona. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. No te pone en duda, te da testimonio, te recuerda tu identidad. Sos hijo. Y si hijo, heredero de Dios, coheredero con Cristo. Y se copa Pablo escribiendo a partir de esto, ¿no? La voz del Espíritu Santo dándote paz, convicción. Yo he conocido casos de personas que su debilidad interior, su gran conflicto vino
de no estar seguro de su identidad. Claro. Es más, algunos se hizo una revolución, hicieron el día que descubrieron que no eran quien habían creído durante toda su vida, Ujú. que su identidad no era con la que habían crecido. ¿Cuánto conflicto trae la identidad? Sí. Qué grave que eso, qué fuerte que es este tema. Bueno, cuando estudiamos junto con los pastores Verón estos temas de la educación emocional, los problemas alimentarios, bulimia y anorexia, están relacionados directamente con los conflictos de identidad. Mira vos. Directamente. Se manifiestan de esa manera, aunque la persona que lo padece no lo puede pensar, poner en palabras o graficárselo, Ujú. pero cuando se empieza a trabajar con esa persona en terapia, se llega a ese punto. Tarde o temprano se descubre Sí. que está por ahí el tema. ¿Vos recordás que yo les conté algunas semanas atrás que yo era tartamudo? Sí, sí. Nadie me cree ahora, nadie Sí. me cree. Pero de chico no podía poner 3 palabras juntas. Ajá. Y si me ponía nervioso, peor. Y en esa gracia que mi vieja tenía, mi vieja realmente, digo, su capacitación fue 6º grado, pero tenía una intuición y una habilidad. Ella decía que una madre siempre puede leer en los ojos y en el corazón de los hijos, ¿no? Entonces, bueno, con eso te hacía contar lo que vos no querías contar. Claro. Pero era muy chico y en casa estaba ese chiste de que yo no era hijo de mis padres. La broma era, claro, yo soy el número 7 de la familia y que cuando mi mamá se internó tuvo una nena. Pero la señora que estaba internada en la cama de al lado se llevó a la nena y le dejó esto, ¿no? Entonces, ellos lo decían como un chiste, era una broma entre mis hermanos. Entonces, es más, yo fui el desempate, porque hasta que yo nací, había 3 mujeres y 3 varones en casa. De ahí venía la rivalidad, a ver para dónde iba a desempatar. Y bueno, yo estaba cada vez más duro para poder hablar y para poder expresarme. Y mi mamá un día se percató, lo empezó a observar, se empezó a dar cuenta y un buen día se acabó el chiste. La primera vez lo decía, la segunda también. Después ella tenía su método para persuadirte. Sí. No vamos a entrar en detalle. No vamos a entrar en detalle. Pero te persuadía, ¿viste? Se terminó el chiste y el hecho es que yo en muy poco tiempo superé. Bueno, ella hizo un trabajo espectacular. Ella me llevaba frente al espejo y me decía, hijo, sos el más parecido a tu padre. Y cuando venía algún primo, alguien de la familia, ella buscaba el más parecido a mí para hacerme ver que era de verdad, que yo era de la familia. ¿Qué fue el trabajo? Reafirmó la identidad. Entonces, esto es lo que veo que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. Viene y le afirma la identidad. Por eso es que hablamos muchas veces con los hermanos, con los obreros, con los predicadores. Mucho cuidado que en nuestro mensaje no cultivemos la duda, sino hay que cultivar la seguridad. Claro. Porque en tantos casos los hermanos no logran superar sus crisis, sus pruebas, no logran superar sus pecados, porque hay un conflicto de identidad, una inseguridad adentro suyo. Y esto es lo que hace el Espíritu Santo. Viene y que nos da testimonio de que somos hijos de Dios. ¿Y a quién se lo dice? Al que nosotros nunca nos acordamos de cuidar, que a nuestro propio espíritu. Viene y trata con nuestro espíritu. Exacto. Y va grabando convicciones adentro. Y un creyente con convicciones, con la seguridad de que es hijo de Dios, le hace frente a todo. Entonces, 8:16 de Romanos, porque el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Tremendo mensaje. Ya venimos, quédate con nosotros, escuchamos un poquito de música y ya volvemos. Más cerca y más real,
y moldean nuestras vidas, guíanos a la verdad. Anhelamos tu presencia, tu persona y tu poder, y que caigan todas las barreras que aún nos impiden ver, porque en medio de este valle no tenemos otra opción. Y es por eso que hoy venimos a decirte con el corazón: Santo Espíritu, ven sobre mí. Quiero ser un altar para ti. Si fue mejor que Él se fuera, y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí. Si fue mejor que Él se fuera, y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí. Si fue mejor que Él se fuera, y si fue mejor que tú vinieras, Santo Espíritu, ven sobre mí. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Oh, tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo.
Continuamos con el poder transformador de la palabra. Ya estamos de vuelta. Para los hermanos que son algo así históricos en el Evangelio, que han conocido el legendario Rubén Marcos Ortiz, tremendo hombre de fe. Yo creo en su etapa este hombre bien pudo ser considerado un apóstol. Se registraron milagros impresionantes en el testimonio en la vida de Rubén Ortiz. Era un predicador de fe. Aparte de que te desafiaba, él mismo desafiaba las dolencias, las enfermedades. Bueno, Rubén hacía esas cosas fuera de serie que no las podés recomendar, Sí. pero las hacía y le salía bárbaro. Entonces él decía que él llevaba el mecánico adentro. Cuando alguien le discutía cuestiones de salud, de enfermedad, decía, pero yo llevo el doctor adentro. Ajá. Y bueno, pero yo tengo el laboratorio que hace el remedio adentro. Entonces él le explicaba que tenía adentro el médico, que tenía adentro el laboratorio, que tenía adentro los remedios, tenía todo. Un modo de ilustrar la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo, ¿quién es? Es el que vino y prendió la luz cuando el mundo estaba en oscuridad. Fue el que comenzó a prolijar y a ordenar y a desarrollar todo. Está desde el principio. Claro. Una vez el pastor Cash Luna, estando acá en Rosario, nos increpó a todos los pastores que estábamos en la plataforma. Predicó sobre el Espíritu Santo y se dio vuelta y nos dijo a nosotros que estábamos ahí, dice, ¿y a ustedes quién les dijo que es la tercera persona de la Trinidad? Me acuerdo de eso, me acuerdo. Nos increpó. Bueno, creo que era la primera vez que yo escuchaba una reflexión así tan contundente. Y entonces él hizo esta mención. Fue el primero en aparecer en el reordenamiento del mundo. Fue el que engendró a Jesús dentro de la Virgen María. ¡Wow! Y empezó a dar explicaciones así, que te das cuenta que el concepto de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, no quiero decir un invento para no faltar el respeto, pero es una configuración teológica. Es parte de la teología, Claro. y la teología es parte de nosotros hacia Dios, no de Dios hacia nosotros. De Dios hacia nosotros viene revelación. Y nosotros con eso hacemos teología, que es tratar de marcarlo, ¿no? Como ordenarlo, ordenarlo en un aparador y poner todo en cajoncitos y bueno, y ahí es donde pasan estas cosas. Hoy estaba mirando Apocalipsis capítulo 12, el versículo 11, cuando dice que ellos le han vencido al diablo por la sangre del Cordero. En el relato está como muy mezclado, porque está hablando de la persecución de la iglesia, la victoria de la iglesia, el momento que el diablo es arrojado del cielo a la tierra. Entonces no viene en un orden preciso cronológico. Entonces entendía yo, es como que Juana esto lo vio todo junto. Claro. Y en la dificultad de nuestra mente humana, que es estructurada, no le encontró la vuelta como para poder decir esto pasó primero, esto pasó después. No, porque en lo eterno todo está ocurriendo en el mismo momento. Todo está ocurriendo en el mismo momento. Eso es lo que maneja el Espíritu Santo. Entonces, la gran dificultad que nosotros tenemos es quererlo encuadrar al Espíritu de Dios, quererlo encuadrar a nuestra manera, y no soltarnos a que Él nos haga entender lo que no hemos entendido todavía. Muchísimo no hemos entendido todavía. Pero Él es el consejero, el que nos consuela, y una de las maneras en que nos consuela es esto que decíamos recién, afirma nuestra identidad. Juan 14, 17 vuelve a hacer otra mención. Dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y fíjate que uno mire que lo está diciendo en un futuro, estará, ¿no? Si uno se aferra a los tiempos gramaticales. Pero sí, por cierto, cuando Jesús estaba diciendo eso,
es como Juan 7:37, todavía no había venido el Él Espíritu. ya lo viene explicando. El mismo autor Claro. del Evangelio lo explica. ¿Por qué Claro. está dicho de esa forma? Por eso que la muerte de Jesús, la resurrección de Jesús y la ascensión al cielo son 3 días que cambiaron absolutamente todo Todo. el cuadro. ¿Por qué? Porque instaló el reino de Dios sobre la tierra, instaló el nuevo pacto. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Tenemos una tremenda influencia, una tremenda formación hacia el antiguo pacto y en gran parte estamos viviendo el antiguo y no estamos viviendo el nuevo pacto Ujú. en el poder de la sangre de Jesús. Y el administrador en el nuevo pacto es justamente el Espíritu Santo. Ujú. El Espíritu Santo es el que le reparte los dones Ujú. a la iglesia. Hubo una ocasión que me gusta contarla porque tiene todo un aspecto emocional. Para mí era una primera experiencia y me enseñó mucho respecto al Espíritu de Dios. Descubrí en esa ocasión que hay una figura, una persona encargada de distribuir la herencia, es la persona de confianza de alguien que queda a cargo de distribuir la herencia, que se llama albacea. Albacea. El nombre jurídico legal es albacea. Bueno, ¿qué había sucedido? En aquellos años yo estaba integrando la Directiva Nacional de la Unión de las Asambleas de Dios y nos caían cartas reclamando impuestos de un departamento. Mm. No teníamos idea que había un departamento ahí, no tenía nada que ver con nosotros y listo, se desestimaba. Volvía otra vez otras cartas. Al tiempo, ya una intimación. Entonces, el secretario le pidió al asesor letrado que averigüe de qué. Ujú. No teníamos la más remota idea nosotros que la institución era heredera de un departamento. Ese departamento había quedado en el testamento de la dueña a Ujú. favor de la institución y la institución era la heredera. Claro. ¿Qué te hace pensar esto? ¿Cuántos herederos que no estamos enterados de la herencia? ¿Cuántos herederos? Claro. La Y herencia mientras la ignorás, ¿no la aprovechas? Claro, la herencia gloriosa en Cristo, porque uno dice, teníamos un departamento y no lo sabíamos. ¿Cómo no lo van a saber? Una herencia así. No, y la herencia de gloria que tenemos en Cristo y no estamos enterados. ¿Viste vos? Entonces, ese día se hicieron los contactos, se hizo la cita, fuimos a tomar conocimiento y vino la albacea a entregarnos personalmente las llaves del departamento. Ujú. Cuando llegamos al lugar aparecieron personas que vivían en los departamentos de al lado, unos enojados porque, bueno, se había tapado la rejilla del patio y salía agua por abajo de la puerta y cosas así, otro porque lo quería comprar. Entonces nos rodearon y nos decían, porque ahora viene el albacea y ustedes la van a tener que aguantar, porque está enojada con ustedes y les va a decir, y otro venía y nos decía, nos hacía una oferta para comprarlo. Ujú. Y como no sabíamos nada, la primera vez en la vida que pasaba esto, no teníamos idea. Y bueno, a la hora señalada llegó un vehículo de alta gama, la señora con su chofer, bajó el chofer, le abrió la puerta de atrás, la señora bajó y entonces ahí se presentó el funcionario que había hecho el contacto y la señora nos saludó con tanto respeto, pero hizo hasta gestos de reverencia y nosotros nos quedamos descolocados porque No te lo esperabas. habíamos escuchado a los acusadores Claro. y no nos encajaba que nos tratara con tanto respeto. Y en un momento se dirigió a nosotros y nos dice, ustedes tienen mi máximo respeto, porque si ustedes fueron personas conocidas y queridas y nos nombró su tía, ella era la representante de su tía que había dejado la herencia, Ajá. si ella los tiene por amigos, ustedes también son mis amigos. Oh. ¡Wow! ¿Viste? Bueno, pasamos, nos entregó las llaves y todo, se completó el trámite y desaparecieron todos los acusadores que estaban alrededor. Y me quedó una gran enseñanza para toda la vida. Qué tremendo. El acusador, Satanás, te va a tratar de distraer y te va a tratar de Claro. robar la herencia. Si te la puede arrebatar, te la va a arrebatar. Pero el Espíritu Santo viene y te dice, si Jesús te amó, yo te amo también. Porque Él es el que tiene para administrar la herencia. Los dones, la Y gracia, sos hijo. los ministerios, Sos hijo. el poder, es para los hijos. Y Qué bárbaro. de hecho, la albacea
el administrador de la herencia, no se la va a dar a quien no corresponda. ¿A quién se la va a dar? A los herederos. A los herederos. Y por esto viene el Espíritu Santo, nos testifica que somos los herederos, nos prepara para que aceptemos la herencia. Y aquella experiencia me dejó una tremenda enseñanza para mi vida y me abrió los ojos respecto a que un buen administrador no le va a dar la herencia al que no corresponda. El Espíritu Santo tiene la herencia para nosotros. Y esto dice el Señor, que va a venir, va a ser morada. El Espíritu Santo no va a venir de visita, no va a llegar en un auto, va a vivir adentro tuyo. Él vino para ser morada. Bien, tenemos otro texto más y lo tenemos también, a ver, sí, San Juan 1:12. 1:12, relacionado con este tema. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué tal? Cuando habla de los hijos de Dios, habla de una autoridad que no se discute. El hijo es el heredero derecho, directo, Claro. ¿no? Bueno, una historia así como esta que te cuento, la vivieron, la vivió nuestro querido hermano el pastor Claudio Freyson. Él alquila la propiedad donde está actualmente el templo por muchos años. Siempre la quiso comprar y no se daba la venta. Compra la propiedad al lado y construye el templo. Y bueno, un día la inmobiliaria que trataba el tema le explica que los herederos eran muchos, que no se ponían de acuerdo, que subían la cifra. ¿Y qué hicieron nuestros hermanos? Siguieron orando. Tenían la convicción, tenían la seguridad, siguieron orando. Y los herederos, al ver que la iglesia estaba ahí, que había construido, que se quería quedar, seguían subiendo el costo de la propiedad. Era como que lo tenían seguro y acorralado. ¿Qué sucedió? Un buen día llega a Argentina, viene de viaje, oh vaya casualidad, la única heredera directa del dueño del lugar. Chan. y ahí se acabó todo, ¿no? Cuando se enteró, dijo, yo se lo quiero vender a la iglesia, porque esta gente a la propiedad que era de mi papá le está dando el mejor de los usos que le puede dar, yo se lo quiero vender, y todos los demás se quedaron ahí frustradísimos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Un hijo es el heredero directo. No tiene ninguna otra cosa más que hacer que demostrar la identidad. Listo, derecho, es el heredero. Y esto es lo que dice la palabra del Señor, ¿no? Que Dios nos ha convertido en sus hijos, dándonos la potestad de hijo, el derecho directo a la herencia. Ahora, ¿por qué nos cuesta a los creyentes comprender esto? ¿Por qué? Y yo me arriesgaría a decir que la gran mayoría de las personas que nos están escuchando, como los que estamos hablando aquí, nunca hemos recibido una herencia. No, yo todavía no. Todavía no. Espero tampoco por lo pronto, porque... Hemos ido a firmar papeles de sucesiones, pero siempre hubo que pagar. Sí. Siempre era para cancelar alguna deuda que había quedado. No, nunca, así, no tenemos experiencia en lo que es herencia. Por eso nos cuesta comprender esta parte de las Escrituras, ¿cierto? Ahora, esto que comento de la propiedad que compra el pastor Freyson me ilustra muy, muy claro. Puede haber muchísimos que están tratando de acreditarse el derecho a esa propiedad, pero cuando llegó el heredero directo, ese es el que tiene la potestad de decidir, y en ese caso decidió. ¿Quién es el heredero directo? Somos los que hemos aceptado a Cristo, a quienes se les dio potestad de hijos. Sé que esto puede sonar casi fantasioso en los oídos de muchas personas. Sin embargo, es lo que sucede en el nuevo pacto, es lo que sucede en los que aceptan a Jesús. Otro de los textos, y quiero decir que es una lista muy muy breve la que tenemos, seguramente en la memoria de muchísimos hermanos van apareciendo tantos textos, es en Apocalipsis, cuando el Señor dice, estoy a la puerta y llamo, si alguien abre la puerta, entraré a él. Y cenaré con él y él conmigo. Fíjate a dónde va a entrar. A él. A él. A él.
Claro. Exacto. Entraré dentro tuyo, a vivir dentro tuyo. Por eso, cuando hablamos de posesión divina, refiriéndonos al Espíritu Santo, es que no es un amigo que viene de visita y se va, no es alguien que merodea la casa, está llamando y esperando para vivir adentro, poseer, entrar y gobernar. Apocalipsis 3:20, ¿sabe que me llamó tanto la atención una vez ver Apocalipsis 3:20? Porque este es el final de la carta a una de las iglesias a quienes el Señor le hace un reclamo muy fuerte. No era la más correcta de las 7 iglesias, era casi la que podría recibir la sentencia de que se terminó todo. Sin embargo, le llama la atención, la confronta, y es a esa iglesia a la que le dice: me habías dejado afuera, pero ya que estoy golpeando la puerta, Claro, si déjame alguno entrar. oye mi voz, déjeme entrar. déjame entrar. Por eso, las tinieblas no piden permiso, pero Cristo sí. Por esto, hoy vamos a concluir invitando a nuestros amigos a recibir al Señor como el Salvador. En el último pasaje que vamos a mirar también por razón de tiempo, está en el libro de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 16. Dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. En la vez pasada estábamos hablando de que Dios quiso hacer eso en el antiguo tiempo y debió establecer un pacto para subsanar el problema que se suscitó allí, porque cuando Dios quiso tener esa comunión tan directa y cercana, no lo quisieron oír, lo rechazaron. Por eso habíamos hecho la ilustración que las piedras fueron más blandas que el corazón y tuvo que dejar los 10 mandamientos escritos en la piedra. Si hubieran tenido el corazón blando, esas convicciones no habrían quedado escritas como afuera como mandamiento, habrían quedado grabadas adentro, como se suele llamar en algunos ámbitos, como mandatos. Hay una diferencia entre el mandamiento, es externo y es genérico, pero el mandato es la voz que habla desde adentro. Desde adentro. En psicología se distingue mucho un concepto del otro. Algo es externo, lo otro se instaló adentro. Así que no habría hecho falta tanta normativa de la ley después, porque cuando estas convicciones están grabadas dentro de uno, no necesita que nadie lo esté siguiendo con los 10 mandamientos atrás. Están instalados. Ahora, no se pudo en aquel momento porque los corazones estaban cerrados, pero Dios no perdió la paciencia y dijo, ¿cuáles eran los días después de aquellos días? Son los 3 días que cambió absolutamente todo. Los días cuando Jesús restaura todo lo que se perdió en el Edén y todo lo que se frustró en la historia, Jesús lo restaura y ahora la palabra, la ley del Señor, las convicciones del Señor están grabadas dentro. La palabra viviendo en abundancia. Vamos a concluir haciendo esta reflexión. Hacerle la pregunta a cualquier creyente. Si tiene algún estudio bíblico, mejor todavía. Vas a ver que a veces el conocimiento no da del todo la sabiduría. Preguntarle dónde está la ley de Dios en la Biblia. Sí. Pero así, casi automáticamente. Casi como para hacer apuestas, ¿viste? Van a los 10 mandamientos. Entonces digo yo, ¿y en los siglos anteriores no hubo ley de Dios? Porque de hecho Caín fue juzgado por matar y los 10 mandamientos no estaban. Exacto. Uy, hay tantas cosas que son anteriores a la ley en piedra. El juicio que se ejecutó por el arca de Noé, el diluvio. No estaba escrita la ley en piedras y sin embargo el castigo. La primogenitura. No estaba escrito. Lo de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué Rubén, el hijo mayor de Jacob, pierde la primogenitura? Exacto. Si no estaba escrito el mandamiento no adulterarás. No estaba escrito todavía. Entonces, la ley de Dios está en toda la palabra. Estuvo siempre. Pero tuvo que dejárselo, aunque sea así un listadito en la piedra, porque no les entró en la cabeza y mucho menos le entró en el corazón. Esto es lo que hace el Espíritu Santo cuando uno abre la puerta del corazón. Y yo quiero aplicar esto, ya despidiéndonos,
a mucha gente que dice, no, yo para buscar a Dios tengo que cambiar primero. Y el consejo, no, dale lugar que cuando Él entra ordena todo. La luz de la presencia de Dios, la luz de su palabra, el poder de la palabra de Dios comienza a limpiar, a ordenar. Y en tantos casos, recuerdo cuando comenzamos la temática del poder transformador de la palabra y contamos algunos testimonios de personas que fueron transformadas por el poder de la palabra en muy poco tiempo. Porque ¿qué hace las Sagradas Escrituras? Comienza a sanar, a liberar, a restaurar y se produce la transformación. Por eso estamos hablando del poder transformador de la palabra. Y en el plan divino no fue quedarse para siempre que el consejo de Dios estuviera grabado en las piedras. No, Él quería que su palabra habitara, porque la palabra de Dios es medicina. Y esto es lo que decía el legendario Rubén Ortiz. Adentro mío tengo el remedio. Adentro mío vive el médico que me cura. Entonces el Espíritu Santo, la palabra del Señor, vive adentro del creyente y esa es la medicina que nos transforma, que nos vivifica, que nos renueva. Vamos a orar en esta tarde, invitando a quienes todavía no han hecho la decisión de aceptar a Cristo como su Salvador y animándolos a que, el que está a la puerta y llama, se le abra la puerta para que entre. Una expresión, una explicación que hemos dado ilustrativamente muchas veces es que el corazón, la puerta del corazón tiene una sola manija, está del lado de adentro. Entonces por eso el Señor está llamando, quizás esta sea una de las tantas oportunidades con las que está llamando algún corazón que hoy tiene que abrirse. Y vamos a orar por esto. Oramos. Padre Dios bueno, Rey misericordioso, todopoderoso, nuestro Padre, queremos adorarte y darte gracias, Señor, y declarar que este es un día de salvación, donde ese corazón que antes no se abrió, se abre ahora para que tu presencia, tu Espíritu, haga morada y Él sane y elimine los recuerdos angustiosos y rompa las ataduras y acechanzas del diablo que tuvieron cautivo al alma, el espíritu de quien nos oye. Hoy declaramos la libertad y decimos, Señor, esa puerta se abrió para que entres con tu gloria, con tu presencia y traigas salvación. Padre bueno, te adoramos en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque no fue una visita lo que te propusiste, sino fue instalarte dentro nuestro. Gobierna, 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 sea dentro nuestro como es en el cielo, donde es tu gobierno divino operando en cada instante. Te alabamos, Dios del cielo, te adoramos, Señor bendito. Amén, amén, amén. Amén. Esto ha sido el poder transformador de la palabra, compartiendo un contenido sumamente edificante y que te prepara, te alienta para todo lo que Dios tiene para tu vida. Nos vamos a encontrar en nuestra próxima emisión y te invitamos a ver todos los videos de nuestro canal de YouTube, FM Vivencias. Y recuerda que los domingos no estamos pudiendo reunirnos por el momento, pero sí nos reunimos en espíritu a través de la emisión del culto a las 11 de la mañana en nuestro canal de YouTube y en nuestra radio 89.1 de la ciudad de Rosario. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Gracias, Pastor. Gracias. Nos encontramos en la próxima. Muy oportuno, sí. Pastor Matías, lo que estás aclarando, porque personas que vieron los contenidos días atrás, tenemos que explicarle que esos contenidos fueron grabados días antes del nuevo decreto. Por eso no es que estamos promoviendo lo que se prohibió, sino por favor, compréndanos que la grabación estuvo antes. Todo tiene fecha, así que no hay problema. Y también déjame agradecerle a Evelina por este café que nos acercó con su termo. También. Nos encontramos en la próxima. Hasta luego. Jesucristo basta. Jesucristo.